A todos, a todas y a todes le damos la más cordial bienvenida a nuestra semana de inducción, especialmente, ¿cierto?, a nuestros coordinadores de práctica, a nuestros educadoras y educadoras en formación. Muy bienvenidas y bienvenidos a todos. Hoy día es nuestro penúltimo día de esta semana de inducción y estamos con nuestros queridos profesores Marco Antonio Alarcón y Marcos Santibáñez, en que vamos a conversar sobre la importancia de la reflexión situada, algo relevante, ¿cierto?, para nuestra práctica final, para todo el proceso, ¿cierto?, como componente de la práctica, la reflexión sobre nuestras acciones. Entonces, queremos darle la más cordial bienvenida a nuestros queridos docentes Marcos y Marco Antonio. Así que le damos la palabra a ellos y atentos, ¿cierto?, en el chat o levantando la mano, ¿cierto?, para realizar las preguntas al final de la exposición. Gracias, profesores. Muchísimas gracias, muy agradecidos de esta instancia y esperamos que sea útil la dinámica de lo que vamos a presentar, que ya hemos hecho presentaciones similares en otro minuto, pero hemos avanzado en algunos constructos que esperamos sean de utilidad para el proceso. Profesor Santibáñez. ¿Cómo están? Buenos días. La verdad que es un gusto. Estamos por tercer año consecutivo junto al profesor Marco Antonio Alarcón, pudiendo participar de esta semana de inducción que justamente busca reforzar, nivelar, apoyar, contextualizar eh, ciertas competencias que son necesarias en esta última etapa formativa, que se vuelve un espacio de consolidación vocacional y de identidad profesional, que es lo que llamamos la práctica final, ¿no? También llamada práctica propiamente de carácter profesional. Un gusto saludarles y desear que el tema que vamos a abordar hoy día, que en realidad no tiene nada del otro mundo. Esto que vamos a conversar tiene mucho que ver precisamente con el acontecer cotidiano del quehacer docente, pero que justamente por esa, digamos, naturaleza, a veces se queda relegada entre muchas otras tareas que tenemos que hacer y no le damos el lugar, la importancia y sobre todo no tenemos en cuenta ciertos criterios de cómo abordarlo. Me refiero a esto que titula la presentación de hoy, que es esta reflexión situada, ¿no es verdad?, en el marco de los incidentes. Básicamente, lo que vamos a presentar no es la única manera de hacer reflexión docente, y también el incidente crítico es una estrategia didáctica que tiene múltiples usos. La pedagogía no es el único. Y dentro de la pedagogía se ha instalado de alguna manera una manera de abordar el incidente crítico, que está bien que así sea, pero se le ha dado un perfil asociado solamente al análisis de error o a las problemáticas, ¿ya? Nosotros queremos mostrar una faceta que tiene que ver más bien con el incidente crítico desde la perspectiva de la construcción de ensayos críticos y desde ahí la vinculación con la reflexión docente. Por lo tanto, si ustedes revisan en internet van a encontrar otros materiales, pero que no apuntan necesariamente a la forma exclusiva que nosotros estamos apuntando acá como estrategia. En ese sentido, ¿cierto?, lo que nos interesa es abordar el incidente crítico como herramienta para construir un ensayo crítico reflexivo a partir del análisis de ese incidente crítico. Entonces, es sumamente importante esto que estoy señalando, porque la idea es que los practicantes, las practicantes, seleccionen incidentes críticos que están asociados a su práctica y a partir de esa selección y ese trabajo se desarrolle un análisis y una reflexión.
Por lo tanto, todo esto que digo tiene que ver con cómo esto se circunscribe específicamente al enfoque que estamos planteando y que, insistimos, no es el único. Hay muchas otras visiones, muchas otras maneras, todas legítimas también, pero acá queremos abordar esta en particular que de suyo es útil para la labor que hay que realizar. De más está decir que esta manera de abordar es sumamente pertinente si se les quiere plantear, por ejemplo, a los estudiantes que van a la prueba EN, como también para los docentes que van al proceso de evaluación docente. ¿Por qué? Porque también tiene una articulación con el marco para la buena enseñanza. Dicho esto, nos interesa, ¿cierto?, plantear una definición, insistiendo en que no es la única. Bueno, nosotros lo estamos planteando como estrategia pedagógica que se sustenta en el análisis de situaciones observacionales o de autoobservación. O sea, yo puedo observar a un tercero o me puedo observar a mí mismo desde mi práctica. E inclusive uno pudiera rescatar los incidentes críticos a partir de una película o de la grabación de clase. En fin, hay distintas maneras de usarlo como estrategia. Pero en particular nos interesa desde el punto de vista de los estudiantes en práctica profesional que en lo posible rescaten situaciones que observen cuando van a observar clases de sus profesores guía o cuando ellos mismos, ellas mismas, es decir, ustedes, están desarrollando sus clases. He ahí, digamos, la particularidad de lo que estamos planteando, pensando que esto va a fortalecer la formación y el desempeño profesional, pero por sobre todo el foco puesto en la reflexión pedagógica. Tal vez sería importante, ¿no, verdad? Tal vez agregar a lo que ha dicho buenamente Marco Antonio, que los incidentes críticos, primero, no son exclusivos de la pedagogía. Los incidentes críticos en realidad nacieron como estrategia formativa en otra área que no está relacionada con la educación, precisamente en la formación de los pilotos de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los incidentes críticos justamente eran una manera de entrenar a diferentes profesionales con situaciones posibles que podían darse en su quehacer, pero que era bueno tener un entrenamiento previo simulado para luego ir a la práctica por la complejidad que tenía la práctica y por lo tanto un error en ese contexto podía tener severas consecuencias. Voy a poner un ejemplo. Pilotos de avión. Antes de subirse en realidad a un avión, hay muchas horas de simulación, ¿no? De los controles y de las distintas operaciones que se requieren para conducir un aeroplano. Por lo tanto, de esa realidad vienen los incidentes. Si se tienen estos cuidados con los objetos, imagínense ustedes profesionales como los educadores o las educadoras que trabajamos con personas. Esa es una primera cosa que tal vez que sería importante decir, ¿no? Y lo segundo, que los incidentes críticos están como en una escala de sucesos, situaciones que ocurren en el quehacer docente, principalmente en el aula, pero también puede estar en otros ámbitos de la vida profesional. Puede ser el incidente crítico en un consejo de profesores, en una reunión de un equipo directivo, pero fundamentalmente son en el aula, en situaciones de enseñanza. Y que van de cosas muy sencillas, como por ejemplo, me quedo pensando en por qué cierto alumno en todas las clases participa poco o no dice nada, y por lo tanto tal vez ahí hay una problemática en la cual yo tengo que atender, o tal vez yo estoy haciendo algo que no invita a ese estudiante a participar, ya como yo lo pondría como en la escala más baja de la, digamos, de intensidad del incidente crítico. Y después la parte mayor es cuando realmente ocurre un problema, vamos a decir, que me desestabiliza, me desestructura. Por ejemplo, no sé, viene un apoderado y me trata mal, me grita, o un estudiante hace un berrinche en la sala de clases que interrumpe el normal, digamos, clima apropiado para el aprendizaje, ¿no? Por tanto, el incidente crítico es cualquier situación de mi quehacer profesional que me invita a reflexionar y a replantearme cómo estoy haciendo las cosas como docente
y me invita a ir a esta como zona de desarrollo próximo, si lo pudiéramos decir desde un punto de vista como del aprendizaje, en este caso aprendizaje profesional, hacia la idea de transformar mi práctica, transformar lo que hago, pero también lo que digo, mis actitudes, etc. ¿no? Por lo tanto, estas dos cosas me interesaban como complementar lo que decía Marco Antonio. Por un lado, el origen que tienen los incidentes críticos que no son únicamente de la pedagogía, y por otro, que los incidentes críticos tienen distintos niveles de intensidad, pero lo que tienen en común siempre es algo que sucede en mi quehacer docente que me interpela, me cuestiona, me problematiza. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero hacer ahí el parentesco que tiene con el estudio de caso y con el análisis de problemas. Desde esa perspectiva, son distintas estrategias y la gran diferencia está que en el estudio de caso es el formador que pone una situación o pone un incidente crítico específico o en el análisis de problemas. La diferencia radical está que acá les vamos a pedir que ustedes como estudiantes en práctica seleccionen situaciones de la vida cotidiana dentro del espacio del aula de clase. Y eso es lo que hace una diferencia radical, tal vez, en términos de que ustedes tienen que ser capaces de seleccionar situaciones que sean relevantes, que no de suyo son negativas o son un análisis de error en sí mismo, sino que pueden ser situaciones positivas, situaciones que puedan parecer neutras y también situaciones de errores. Pero desde nuestra perspectiva, no tenemos que destacar solo lo negativo, ¿ya? Tenemos que destacar también cosas positivas y nuestra selección de situaciones, hechos o relatos de incidentes críticos pueden recoger aquello también. No estamos limitados al análisis de error o también pueden haber situaciones que no sean ni positivas ni negativas y que también estén involucradas en esta lógica. No sé qué ocurre porque no logro pasar la lámina. Ahí sí, perdónenme. Bueno, en esta misma lógica, los objetivos, creo que de alguna manera ya lo hemos dicho, tienen que ver con que los practicantes desarrollen un planteamiento analítico y sobre todo un posicionamiento profesional sobre desempeños prácticos, ya sean los propios o los ajenos, y que sean capaces de analizar y reflexionar sobre la base de situaciones observadas dentro de su proceso formativo y de práctica, y que apunten a su desempeño profesional, sobre todo para tomar un posicionamiento profesionalizante sobre el hecho o cuestión en análisis. Por lo tanto, es ponerse en situación profesional. Y esta estrategia, como tal, apunta a tener o desarrollar una actitud profesionalizante activa, comunicativa y sobre todo metacognitiva con respecto al proceso formativo de ustedes como practicantes. Algo ocurre que no sé si son las láminas que tienen video que se detiene y no me deja avanzar. Ahí sí. Bueno, algunas precisiones, se pudiese trabajar de manera grupal o individual. Nosotros promovemos que ojalá se trabaje de manera individual porque está asociado al portafolio también. Que ustedes puedan escoger un incidente crítico asociado a esa observación que hacen o a la propia observación del trabajo que ustedes desarrollan y que este trabajo sea en lo posible escrito. También cabe la posibilidad que alguien diga yo lo quiero trabajar de manera oral. Perfectamente, yo creo que en eso no hay que cerrarse, pero son otras variantes de la misma posibilidad y que se pueda presentar con una PPT que ustedes tengan que defender esto y plantearlo como un caso en análisis y tengan los fundamentos. Pero el protocolo, el procedimiento va a ser el mismo igual, independiente que lo hayan escrito, lo hayan reflexionado, y lo otro ya es la modalidad como lo presentan. Y eso es abierto también, no somos quien para decir cuál es la única manera o cuál es la verdad verdadera, cómo se tiene que trabajar. Son estrategias y en la medida que sean útiles se pueden usar. Los objetivos de la estrategia, eso sí, que los aspectos que no se mueven tienen que ver con, si pensamos en las taxonomías de Bloom-Anderson, es decir, las del 2001 modificadas, esta estrategia estaría ligada más bien a las habilidades del nivel 3 o del nivel final. Están ligadas al análisis, a la reflexión crítica, a la evaluación de la labor profesional,
Por lo tanto, también se puede usar como un hito evaluativo, el ser capaz de hacer análisis, seleccionar situaciones y abordar incidentes críticos que darían cuenta del manejo profesionalizante, del manejo técnico especializado y obviamente del ejercicio profesional de, en el caso particular nuestro, de las pedagogías. Ahora, independiente de la modalidad, se sugiere trabajar con una rúbrica como herramienta formativa explícita, y que la rúbrica, más que para ver cómo se escribe el ensayo o cómo se trabaja, que la rúbrica aporte para ver específicamente cuáles son los procesos de aprendizaje que están ligados. Por lo tanto, la rúbrica no es para poner la nota en sí mismo, sino que también la idea es que la rúbrica sirva como herramienta dentro del proceso, ¿ya? Marcos, adelante. Bien, tal vez sería importante, a propósito de lo que estamos conversando, que recordar que la práctica reflexiva o la reflexión docente tiene como elemento pivote los incidentes críticos, ¿no? Lamentablemente, esta no es una habilidad que está eh, adecuadamente intencionada en general en el profesorado. Es decir, lo que uno observa es que la mayoría de las personas son capaces de detectar problemáticas que ocurren en el quehacer escolar. El problema es que ven el problema siempre como algo fuera de mí, es decir, algo que está como de alguna manera externo a mí como profesor. Y por lo tanto no veo ningún tipo de vínculo. Es decir, no logro identificar de qué manera yo tengo algún grado de responsabilidad en qué está ocurriendo o el poder emprender alguna acción desde mi parte que pueda ayudar a abordar esa problemática, a mitigar esa situación. Y justamente la evaluación docente tiene un componente que tiene que ver con la reflexión. ¿Ya? Y aquí ciertamente que nos hacemos cargo de algo que hemos conversado también en otras instancias de la universidad, es que a veces somos buenos como para describir o plantear el incidente crítico y la reflexión unida a ella de forma oral, pero luego el conflicto es cuando la tengo que poner por escrito, ¿no? Así que de alguna manera lo que vamos a mostrar ahora es justamente cómo poder hacer todo desde una perspectiva también por escrito. Es una competencia que justamente está ubicada en el tramo superior de estas habilidades que vemos en la diapositiva y que justamente son características realmente de un buen profesional. Muy bien. Bueno, la pregunta que de base es, ¿por qué sería útil emplear el método de ensayo o exposición de incidente crítico? ¿Qué ventajas tendría este método? Bueno, como ya hemos dicho, presenta varias ventajas. Lo primero, que fortalece y agudiza la capacidad de observación y la detección de situaciones prácticas, profesionales, que sean relevantes. Eso de suyo es sumamente importante. Promueve la comunicación de análisis de situaciones profesionales, entendidas como críticas, dentro de una determinada profesión en su etapa formativa o en su etapa final formativa, como en nuestro caso. Apunta al desarrollo de la metacognición, la integración de saberes disciplinares y dentro de un contexto de práctica profesional. Promueve el desarrollo de la creatividad, posibilita usar diversas formas digitales y diversas formas para hacer un análisis de incidentes críticos, y favorece tanto el aprendizaje individual como el grupal, y es útil en diversas etapas. El incidente crítico se puede usar en la etapa inicial, pero tal vez ahí el docente formador le va a entregar un incidente crítico y todo el curso va a analizar el mismo incidente crítico. En el intermedio se puede hacer un mix, pero en esta etapa final la idea es que los practicantes sean capaces, ustedes, de detectar situaciones y partir de la base que ustedes levantan, primero que todo, un relato asociado al incidente crítico y lo ofrecen, es una situación real, y sobre esa situación se hace la reflexión y se hace el análisis propiamente tal. Y por último, ¿cierto? Se distingue el conocimiento especializado del conocimiento del sentido común. Y esto, la verdad es que harta falta nos hace en términos de cómo
planteamos la labor profesional docente desde el discurso especializado y como dice Giraud, esto de plantearnos cómo desde el trabajo docente, desde la profesionalización docente, los docentes nos proyectamos, ¿ya? Y Giraud trabaja desde una visión de pedagogía crítica, ¿cierto? Es continuador del trabajo de Paulo Freire, y en ese sentido, la dinámica del trabajo en incidente crítico recoge estos elementos desde la pedagogía crítica, desde Paulo Freire, y sobre todo de este planteamiento más moderno, más reciente, o relativamente reciente, de Henry Giraud. Dentro de esas preguntas también que nos podemos hacer está cómo lo articulamos. Bueno, nuestra propuesta se divide en 4 etapas o fases para poder producir un ensayo crítico que recoja el incidente crítico. La primera etapa tiene que ver con la identificación del incidente, dónde ocurrió, cómo ocurrió, qué fue lo que pasó, y eso se relata desde un relato simple en sentido común. Luego una identificación y análisis más bien terminológico, cómo se denomina esta situación, cómo se ha abordado, cómo se ha trabajado, qué conceptos se han dado desde el discurso especializado, cómo se investiga esto a lo que yo estoy aludiendo, porque esto que estoy aludiendo y que recogí debe tener un nombre, debe tener un ámbito de acción, debe tener un ámbito de análisis. En tercer lugar, hacer un análisis contrastivo, comparativo, ¿cierto? Asociado en este caso a un enmarcamiento de la profesión docente y que nosotros hemos identificado como el marco para la buena enseñanza, que debe ser como el marco teórico base sobre el cual hacer ya un análisis más profundo. Y finalmente es una etapa de proyección de la identidad profesional y en muchos casos es, ¿qué haría yo si estoy observando una situación externa? ¿Qué voy a hacer yo cuando me pase lo que le pasó a mi profesor guía? ¿Voy a actuar igual que él? ¿Voy a incluir otros elementos? ¿Cómo me voy a proyectar en el futuro? O a lo mejor yo tuve que responder dentro de mi rol como practicante. Pero el día de mañana, a partir de esta situación, ¿qué elementos voy a proyectar con mi labor y cómo esto me impacta también en mi proceso formativo, en mi toma de decisiones? Dicho en simple, el análisis de incidente crítico, en términos más bien de aprendizaje vivenciales, involucra que el docente en formación se proyecte. En el aula de clase hay miles de situaciones sobre las cuales reparar, sobre las cuales analizar, pero muchas veces no tenemos el tiempo para hacer toda la reflexión. El hecho de trabajar constantemente con incidentes críticos nos habilita para que seamos demos respuestas más rápidas, más eficientes, más pensadas, más reflexionadas, porque nos van a pasar 80 cosas en una mañana, pero tenemos que tener respuesta para muchos de estos elementos y el trabajar con incidente crítico te habilita para ser rápida en términos de tener una respuesta y tener una reflexión previa asociada a situaciones similares, porque dentro de todas las situaciones que ocurren, muchas se repiten. Por lo tanto, el hecho de que se reiteren ciertos patrones nos permite a nosotros, a partir del análisis de incidente crítico, tener una posición frente a distintos temas. Y el manejar un repertorio como el marco para la buena enseñanza nos orienta y nos da estabilidad, porque no podemos vivir en una sala de clase donde ocurren 80 cosas y nosotros no tenemos control de nada. Entonces, la gracia del incidente crítico es también que te permite poder tomar decisiones y claramente aquí lo estamos viendo como herramienta formativa, pero el incidente crítico perfectamente ustedes lo pueden seguir trabajando de manera autónoma en el futuro una vez que se titulen. Y se los recomendamos, ya no pensando en una nota, en cumplir con una rúbrica, sino que en términos prácticos de cómo esto es útil para el proceso de desempeño profesional docente. Profesor Santibáñez. Sí, mientras te escuchaba estaba pensando que justamente los incidentes críticos existen en la realidad. Esto es algo que está consubstancial a nuestro quehacer docente. Entonces, acá estamos mostrando, justo en este proceso de práctica final, cómo desde las reuniones, en fin, el portafolio, cómo puede aprovecharse esta estrategia y metodología, primero para poder hacer sus prácticas profesionales más pertinentes, más eficaces, que realmente cumplan
los propósitos no es verdad, que no es otro que los estudiantes aprendan más y mejor, y por supuesto se hagan más y mejores personas. Pero ciertamente que los incidentes críticos van a estar ahí siempre, por lo tanto, una vez que ustedes estén titulados, la práctica reflexiva, el que ustedes sean profesionales reflexivos, ciertamente que es una demanda del sistema en el sentido que cada vez el contexto escolar será más complejo todavía que ahora, por una serie de cuestiones de carácter social, cultural, intercultural, los procesos migratorios, para los cuales no hay un recetario, no hay un libro de respuestas prescriptivo para muchas cosas. Por lo tanto, un profesor o una profesora, un educador o una educadora que reflexiona su quehacer, es un profesional que va a tener criterio, es un profesional que va a aprender de sus errores, es un profesional que efectivamente va a estar atento a lo que ocurre y por lo tanto va a poder ser, voy a usar una palabra para las personas que son cristianas aquí, está tomado de una de la Sagrada Escritura, sacar cosas nuevas a partir de cosas viejas. ¿eh? Eh, entonces, la estrategia de los incidentes críticos asociados a una reflexión, en este caso como estamos planteando, una reflexión situada, es muy, muy importante. Justamente tiene que ver con la calidad de nuestra profesionalidad. Hay un comentario en el chat, dice, finalmente no es muy distinto a la justificación de una vecina, lo digo por las etapas que se presentan. Sí, yo estaba Y aquí anotando ahí justamente, Marco, yo le escribí ahí a Álvaro, que son procesos distintos, pero es coincidente en la producción científica de la labor docente y no la labor docente como una mera labor de costumbres. En el fondo, el trabajo del incidente crítico apunta al desarrollo de la profesionalidad docente desde una mirada científica, desde un método, desde un procedimiento. Y en ese sentido, claro, por eso yo mencionaba a Henry Giraud, justamente desde una mirada crítica, pero que apunte al desarrollo de la profesionalidad y del discurso especializado para la solución o las respuestas que desde el discurso profesional docente tenemos que dar. yo agregaría que indudablemente que la formalidad que tiene un género de texto como una tesina, una memoria de título, comparte ciertos rasgos con lo que estamos presentando, porque justamente corresponde a un repertorio de producciones escritas que tienen que ver con el quehacer docente, ¿no? Pero los objetivos y los propósitos y las finalidades son muy distintas, ¿no? Y los criterios de rigurosidad también son totalmente diferentes, ¿no? Pero yo entiendo la consulta porque suena parecido, pero justamente porque son como géneros, entre comillas, profesionales, académicos, y por lo tanto comparten ciertos elementos de estructura, de tono, de lenguaje, pero los propósitos son diferentes. Muy bien, pues, muchas gracias. Avanzamos entonces en algunos elementos que debemos considerar. Ya sabemos, me voy a saltar esto porque de alguna manera se ha comentado, Sí, ya van a tener sí. ustedes la presentación. Entonces, nos vamos a referir a qué es, para qué sirve y los pasos para realizarlo, entendiendo el primer paso, la identificación y el relato, el análisis técnico especializado del relato del incidente crítico, el análisis desde dominios y criterios del marco para la buena enseñanza y la proyección docente futura del o la practicante. Bueno, como ya hemos ido señalando, ¿qué es? Bueno, el incidente crítico es la identificación de una situación relevante, que puede ser negativa, positiva, o puede ser una acción regular, e inclusive puede ser un error, pero no tiene por qué ser siempre un error, ese es el punto. Y que puede O no ser un tiene por qué hecho. ser algo dramático. Exacto, no tiene por qué ¿Ya? ser algo que impacte tanto o que saque de la habitualidad, porque a lo mejor eso no pasa en lo cotidiano y a lo mejor eso no significa que no hayan situaciones relevantes de destacar en un proceso didáctico, pedagógico durante una clase cotidiana. Entonces puede ser un hecho o una acción que se observa o que se realiza como interacción
dentro de un proceso de práctica docente, ¿ya? Él o la practicante puede ser quien observa o quien realiza la acción. Y puede ser también una acción presente o que se recuerde como anécdota que se ha vivido o que está referenciada, ¿ya? Y que también, bueno, opera sobre todo las lógicas de aprendizaje vicario. ¿Para qué sirve? Como ya hemos dicho, se recoge un hecho simple, cotidiano o de sentido común dentro de la práctica docente. Y cuando digo práctica docente no me refiero al proceso de práctica, me refiero al ejercicio profesional docente. Y Que debe involucra permitir, el aula, ¿no es verdad? Y todos los otros ámbitos donde somos profesores. justamente, y debe permitir realizar un análisis especializado, pedagógico y profesionalizante. Eso es sumamente importante. Si pierde esos otros elementos, pierde, digamos, el sentido de lo que estamos planteando. Y debe proyectar la acción de interacción pedagógica que se recoge. Eso es sumamente importante. Bueno, paso 1, como ya hemos dicho, esto en 4 pasos. Se debe relatar un hecho o situación que ocurre como interacción pedagógica. Se escoge el hecho y se relata desde el sentido común. ¿Qué fue lo que pasó? Uno describe la situación. Ese sería como el paso 1. El hecho escogido puede ser una acción, un conflicto o respuesta a una situación o respuesta a un conflicto. ¿Ya? Entonces, eso es sumamente importante tenerlo claro. Cómo yo recojo, cómo yo identifico ese incidente crítico. Y algunas recomendaciones o ejemplos asociados al incidente crítico al paso 1. El relato, normalmente en tercera persona, y uno puede partir diciendo durante la clase, de lengua, de matemática, de ciencia, etc. El docente estaba explicando el concepto de, y ahí ustedes pueden señalar alguna explicación de algún concepto en particular. Al consultar, luego de modelar el concepto X, el que se está abordando, se da cuenta el docente que los estudiantes no atendieron su explicación y no entendieron el concepto. ¿Qué hace el docente? El docente decide seguir con otro concepto y al finalizar el segundo concepto, ahora sin modelar, esta vez señala que la materia de hoy se da por pasada y sabida, que es una situación prototípica. Yo la estoy generando ahí y es típico en cada una de las disciplinas, esas cosas ocurren. El detalle es qué hace el docente después de eso, qué decisión toma, cómo lo hace, porque ya hay una situación conflictiva, el hecho de que los estudiantes no estén aprendiendo y que el docente se dé cuenta. ¿Qué hace una vez que se da cuenta? ¿Qué opera? ¿Operamos con el castigo? ¿Operamos con prueba la próxima semana? ¿Repetimos? ¿Dejamos de modelar? ¿Qué hacemos? Yo tampoco tengo la respuesta exacta porque depende mucho de la situación, del contexto, del escenario. Y claramente la idea de hacer el análisis del incidente crítico es poner en situación esa escenificación y ese trabajo, ¿ya? Aquí tienen un incidente crítico, la detección de un incidente crítico real. Estaba leyendo la pregunta, Emma Sánchez pregunta, comenta, hola, entonces el análisis del incidente crítico puede ser dentro o fuera del aula. Exacto, puede ser dentro o fuera del aula, puede ser en el patio, puede ser en el recreo, puede ser en el consejo de profesores, puede ser incluso en una entrevista apoderado con el profesor y con la presencia o no del estudiante. Es decir, cuáles son las situaciones donde nosotros como docentes interactuamos con la comunidad educativa en los distintos niveles y con las distintas personas con las que interactuamos. Por lo tanto, el incidente crítico no se restringe solo al aula de clase, ¿ya? Entonces, comento acá el incidente crítico que fue escogido. Dice, la situación que describiré, este es real, este que está acá, que describiré en este ensayo resulta ser bastante positiva, puesto que la sorpresa de haber conocido a un estudiante haitiano que escribiera perfecto en español y que además participara activamente durante las clases de las sesiones me llamó mucho la atención. Esto es importante, el hecho que a ustedes les llame la atención. No es que estén pensando que al que le llamó la atención es al docente que va a revisar o a quien van a escribir o con quien van a comentar el incidente crítico. La idea es que a ustedes, como practicantes, les llame la atención y obviamente eso también te permite observarte y explicarte por qué te llama la atención, ¿ya? Acá lo deja sumamente claro esta persona. Dice, esto ocurrió hace 1 mes y medio aproximadamente cuando estaba realizando mi práctica 4 en el Liceo Bicentenario XX junto a 2 compañeras más.
En esta primera sesión solicitamos a los estudiantes que escribieran un relato acerca de alguna experiencia que hubieran vivido en su cuarentena. Todo esto con el fin de evaluar el nivel de escritura que poseía cada uno y así poder ir trabajando a lo largo de las sesiones los errores más comunes que cometían al momento de escribir. Ahí ya está situando el contexto en el cual identificó esta situación. Durante la revisión nos dimos cuenta de que la redacción y la ortografía, tanto acentual como literal, de un estudiante en particular, estaba sobre el promedio de un alumno de séptimo básico. Para nuestra sorpresa, este resultó ser un estudiante extranjero, ¿cierto? Haitiano, ¿ya? Entonces, ahí ya tienen claro que hay una situación que a lo mejor escapa a lo regular, pero que llama la atención y que vale la pena responder y recoger, y que, como ya hemos dicho, apunta a una situación positiva. Aquí no se recogió una situación negativa. Y eso también evidencia lo que hemos señalado. Hay una consulta que Sí. pone Alejandra a Marco Antonio. ¿Por qué no responder en primera Esto de persona? Álvaro, porque él repara en que el relato está escrito en primera persona. Sí, este en Pero particular. Marco y Marcos, hay una anterior que me pareció interesante cómo están respondiendo de inmediato, que es de Marco Antonio Toledo, que yo le pedí si la podía redactar porque me costó entenderla. No sé si ustedes logran entenderla para que le puedan responder. Voy a devolverme. Sí, está luego de la de Emma. Dice, de me parece Álvaro. el incidente mostrado como estresante y de ahí violento, ya que inducirá presión y malestar en los estudiantes. ¿A cuál te refieres, Marco Antonio? ¿Se puede con el micrófono mejor? Sí, porque Sí. este es el primer incidente que mostramos, en realidad, y como pueden ver, no tiene nada de violento. Porque el En la otro yo lo puse situación- como ejemplo. Ahí En está. la está. situación de ejemplo. Esta situación de ejemplo. Sí, porque como ayer se mencionó con Carolina Irmas que lo hecho estresante, aquí el profesor está estresando a los estudiantes, porque definitivamente para ellos va a ser un problema el hecho de no comprender lo que se quiere lograr mediante el concepto, el contenido que se está abordando. Y claro, y hay que pensar qué estrategia está usando, cómo lo está Sí. haciendo. O sea, aquí falta toda la contextualización. Acá el foco, o como ejemplo, la situación, que es una situación muy prototípica, y yo de hecho lo mencioné, no está escrito, que a veces el docente trata de explicar, insiste de una manera, después no persevera y muchas veces ya prueba la próxima semana, prueba la otra clase. Esas situaciones son de alguna manera prototípicas y tienen que ver con cuán reflexivo es el docente, cómo lo está haciendo, qué cosa no está haciendo. Claro, sí, yo en eso comparto. Creo que el haber escogido esto como situación prototípica da cuenta de cómo estas situaciones a veces están tan instaladas que no reparamos en ellas. Pero es cierto, totalmente de acuerdo. Pero justamente la idea de colocarlo era para que se dieran cuenta que hay muchas más situaciones que ocurren en lo cotidiano y que nosotros tenemos que reparar en ellas, y no es que nos cueste. Yo diría que a veces en una clase se te van a cruzar 5 o 10 situaciones que pueden ser incidentes críticos. Entonces, lo que quiero instalar es que no es que sean escasos los incidentes críticos, al contrario, creo que son múltiples y existen muchas posibilidades para tomarlo. Y claro, concuerdo con el comentario que se hace acá. Y claro, aunque sea una situación prototípica, como usted dice, es realista y relevante porque estoy completamente seguro de que ocurre en Chile. Sí, sí. Y claro, ¿qué decisión se toma y cómo se toma esa decisión? Claro, lo interesante es que como es una situación típica, es necesario reflexionarla y es necesario que a lo mejor cuál es esa situación y cómo debieran analizarla los estudiantes ya practicantes y qué van a hacer cuando ustedes sean el docente que está haciendo el modelamiento y a ustedes ocurra esta situación y cómo van a operar. Claro, aquí dicen si debe ser objetivo. Sí, a eso me refería yo con el tema de la tercera persona, porque permite tomar cierta distancia para describir la situación y a veces van a poder estar haciendo análisis de incidentes críticos que tienen que ver con lo que ustedes hicieron. Y muchas veces, hasta que uno no lo escribe, no lo relata, yo diría honestamente que te cambia la percepción de lo que tú hiciste. Porque claro, lo externalizas y puedes hacer de alguna manera metacognición a posteriori y también reflexionar y transformarte.
En el fondo, este ejercicio es un ejercicio transformativo, porque es súper cómodo hacerlo con un tercero, pero la invitación también es llegar a hacerlo con la propia práctica. Y eso obviamente es un desafío para todos nosotros, me incluyo. El ser capaz de analizar tus propios errores o tus aciertos, poder valorarlos, poder entenderlo y darle una mirada, a lo mejor no de esa emocionalidad que nos da a flor de piel cuando no nos resulta algo o cuando preparaste una clase, dedicaste muchas horas y después la vas a hacer y no te resulta, y qué frustrante, y a veces nosotros transmitimos esa frustración en otros procesos que a lo mejor son negativos desde el punto de vista del desarrollo docente y del trabajo que se espera de nosotros. Y nosotros en ese minuto estamos de alguna manera nublados por esa emocionalidad y no lo abordamos. Entonces, esto también va en esa línea. Esto también es un ejercicio, un trabajo personal que se puede hacer y que va más allá del proceso de la práctica, ¿ya? Es una invitación en ese sentido. Continúo con el otro momento. Bueno, acá les presentábamos, digamos, esta situación que tiene que ver con el estudiante haitiano y que tiene buena ortografía y que, insistimos, es una situación positiva, pero el analizar el contexto, el poder reflexionar cómo esto se da, también es muy interesante y muy relevante y puede ser un tremendo aporte también. Luego, el Perdona, segundo... Marco Antonio, Dele lo nomás. importante del incidente crítico que tú planteabas en la lámina anterior es que la profesora en formación se da cuenta de que existe una estigmatización hacia el estudiante haitiano, ¿no? Y que muchas veces esa estigmatización que se da en la convivencia escolar no deja espacios para poder, digamos, desde una perspectiva más académica, valorar eh, precisamente los logros académicos. En este caso, que siendo haitiano y teniendo como lengua materna otras, pueda expresarse por escrito también en español, ¿no? Y justamente aquí esa es la reflexión que hace la profesora. Entonces, por eso es valioso también este ejemplo positivo que colocamos, que también situaciones como esta me invitan a darme cuenta de otros elementos que son importantes a considerar, en este caso, un enfoque intercultural, en este ejemplo que estábamos mostrando. Esto quería rescatar, Marco Antonio, a propósito de lo que estabas contando. Perfecto, perfecto. Y bueno, paso al segundo paso. El incidente crítico, ¿cierto?, debe ser identificado con palabras técnicas especializadas. Que es decir, esto en el fondo ya no basta con haberlo descrito, sino que ahora tengo que hacer un primer análisis en términos de qué denominación se da esto que yo identifiqué. Cómo se denomina, desde dónde ha sido estudiado, cómo se ha trabajado, qué es lo que dice el Mineduc, qué es lo que dice UNESCO, qué es lo que dice la Defensoría de la Niñez, en fin. Es decir, desde qué ámbito especializado la situación que he escogido como incidente crítico ha sido revisada. Por lo tanto, el segundo paso apunta a identificar de manera especializada, de manera más técnica y darle cierta robustez, ya no desde el relato del sentido común, sino desde una perspectiva más bien especializada y obviamente esto se tiene que basar en una bibliografía especializada que sustente la identificación que ustedes hicieron del relato del paso anterior. Por lo tanto, esto ya le da un cariz mucho más técnico, mucho más especializado, pero desde qué perspectiva se aborda o ha sido abordado lo que nosotros hemos identificado. Como ejemplo de este paso 2 que hemos denominado análisis técnico especializado del relato de incidente crítico, la idea es que esta situación se conceptualice, que pensemos en algunas de estas preguntas, qué nombre recibe conceptualmente, qué estudios existen sobre dicha situación, qué dice la psicología educacional sobre dicha situación escogida, qué dicen los estudios de didáctica específica sobre el concepto ligado al incidente crítico escogido, qué dicen los organismos nacionales o internacionales sobre esta situación o concepto ligado a los procesos de aprendizaje. En el fondo, que nos demos cuenta que lo que hacemos tiene un enmarcamiento y que la acción docente no es un mero actuar de costumbre, que no somos unos meros cuidadores de personas, sino que estamos en un proceso educativo y que hay una reflexión especializada, científica, que no tenemos que envidiarle a ninguna otra disciplina o ciencia.
Por lo tanto, el proceso que hay acá tiene que ver, y creo que en eso también apuntaba una de las personas que comentó hace un rato, en qué medida esto también se parece a una tesina, en la medida que esto también apunta a construir discurso especializado desde lo que estamos trabajando, desde lo que estamos haciendo. ¿Ya? Acá yo les puse el ejemplo del mismo caso, dice, análisis de la situación crítica, dice, esta situación se enmarca desde el estudio de la interculturalidad en el espacio educativo. O sea, acertó inmediatamente y le dio un estatus y un perfil de la situación del niño haitiano. Pero ¿cómo se trabaja la interculturalidad en el aula de clase? ¿Cuál es su objetivo? Pues bien, un estudio acerca de la educación y la interculturalidad en Chile menciona que, y aquí ya se pone a citar artículos que hablan sobre la temática y que le dan sustento a la entrada que está haciendo a la reflexión. Por lo tanto, no está reflexionando desde la costumbre cotidiana, desde el discurso del sentido común, sino que la reflexión se fundamenta en evidencias de investigaciones asociadas a la temática y en particular en el contexto chileno, lo que le da un nivel de pertinencia total y específica y le da un estatus científico a lo que estamos haciendo. Dice, supone, y aquí hay cita, supone la posibilidad de un encuentro igualitario entre grupos diversos mediante el diálogo entre diversas posiciones y saberes y la construcción conjunta de prioridades y estrategias. Y ahí cita a los autores del 2016. Y ahora hace la reflexión, porque no basta que yo encuentre una cita, tengo que hacer la relación. En ese sentido, el trabajo que debe llevar a cabo el docente al momento de enfrentarse a un contexto así se hace fundamental, puesto que debe enfocarse en distintas aristas que complejizan la real inserción del estudiante extranjero. Ahora bien, y ahora viene cierto una discusión, en el caso que hemos estado revisando, se logra evidenciar la utilización de herramientas que efectivamente favorecen una real inserción social y cultural del estudiante en cuestión. Esto dado por la disposición del chico por querer participar de las actividades, a pesar de que su español no fuera tan fluido en términos orales, por la buena relación que tiene con sus compañeros y compañeras y por la excelente escritura que posee el español. Trabajo que deduzco fue guiado. Claro, ahora ya no estamos en el relato del incidente crítico y ahora obviamente el relato está en primera persona, porque obviamente está haciendo la discusión, ¿ya? Fue guiado, puesto que a su edad es difícil que haya aprendido saberes de escritura por sí mismo. Sobre la base de lo anterior, se deduce que la profesora sí tiene en su ideal docente un real compromiso con el desarrollo de aprendizaje de todos sus estudiantes, sin ningún tipo de distinción. Claramente este incidente crítico está focalizado en una tercera persona. Analiza al estudiante haitiano, pero en el fondo está analizando cómo desarrolla las clases o por qué este estudiante haitiano tiene una buena ortografía, qué ha hecho la docente, desde qué perspectiva trabaja la docente, que está este logro. Por lo mismo, promueve el conocimiento cultural y aptitudinal y las habilidades para lograr una participación activa del alumno, brindándole un espacio seguro. Toda esta reflexión a partir del incidente crítico que ya ustedes han conocido y cómo esto se va engarzando, y aquí estamos justamente solamente recién en el segundo paso. Paso 1, el relato. Paso 2, analizo el relato desde el discurso especializado o cómo se ha investigado o cuál es la teoría o el modelo o desde qué perspectiva crítica o teórica se está trabajando aquello, que está ligado al incidente crítico. Paso 3. Debe analizarse ahora desde un marco teórico docente común y validado por la comunidad. En este caso, ese marco teórico docente común es para nosotros el marco para la buena enseñanza. O sea, no basta con haber hecho el análisis previo desde una perspectiva especializada, sino que ahora tengo que hacer algo más específico y esa especificidad del marco teórico docente común lo da el marco para la buena enseñanza, que debe ser la base para el análisis del discurso docente o de la situación docente especializada. Con esto también hay que decir que una crítica importante que no había hecho la OCDE, la OCDE, tenía que ver con que en los estándares de desempeño docente no había una articulación con el marco para la buena enseñanza. En la última modificación, que es de agosto del año 2021, el marco para la buena enseñanza es ahora la articulación con el desarrollo de los estándares de desempeño pedagógico docente. Por lo tanto, eso es sumamente importante que ustedes lo tengan en consideración. No solamente hay estándares de desempeño de especialidad,
que están en desarrollo, hay algunos que todavía falta que se desarrollen, pero hay otros que ya fueron entregados, que ya han sido publicados y que claramente las carreras de pedagogía debemos recoger. Pero a su vez, ustedes deben entender también que el marco para la buena enseñanza es el estándar pedagógico. Y eso está validado por la comunidad y desde ahí tenemos que trabajar. Entonces ahora, junto con un tercer paso, o el tercer paso es articular el marco para la buena enseñanza que nos permita analizar desde sus criterios y dimensiones, sus cuatro dominios, nos permita analizar ahora la misma situación que ya hemos venido discutiendo. Se debe relacionar y discutir la acción o hecho escogido como incidente crítico y se debe considerar su vinculación positiva, negativa, con los dominios vinculados al marco para la buena enseñanza, articulando con el incidente crítico. Señor Santibáñez. Bueno, yo creo que cuando alguien colocó ahí, Álvaro colocaba que la reflexión tenía que tener una dimensión pedagógica, epistémica, conceptual. Justamente esta dimensión epistémica y conceptual está dada justamente con este marco que hoy día, y probablemente por mucho tiempo, seguirá siendo el que orienta lo que en Chile entendemos a partir de una evidencia internacional y nacional, qué es lo que debe saber, qué es lo que debe hacer un buen docente, una buena docente. Por lo tanto, una práctica reflexiva que no tiene un marco referencial, un marco teórico, es una reflexión que queda trunca, porque efectivamente nosotros necesitamos herramientas teórico-prácticas para poder interpretar la naturaleza del incidente crítico, justamente para poder comprender por qué o cómo sucede, y sobre todo, cómo podemos abordarlo en el futuro de una mejor forma. Entonces, en esa perspectiva, el marco para la buena enseñanza es clave. Por lo tanto, si el incidente crítico sucede en la sala de clase, lo más probable es que tendrá que ver con el dominio B y el dominio C, el dominio B con creación de un ambiente propicio para el aprendizaje o con enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. Pero si el incidente crítico ocurre, por ejemplo, en relación con el coordinador de área, el jefe de UTP, el director o con un apoderado, entre otros elementos, indudablemente que tendrá una ligación con responsabilidades profesionales. Por ejemplo, estoy dando unos ejemplos en general. Por lo tanto, necesitamos un marco y hoy por hoy el marco para la buena enseñanza actualizado del 2021, en el marco de lo que se llama ahora estándares de la profesión docente, es fundamental justamente para hacer esta lectura. Agradezco aquí a Graciela que ha puesto en el chat, no es verdad, el enlace a los estándares, porque el marco para la buena enseñanza se ha convertido como en el troncal o en el vértice, que por un lado une la formación inicial docente como estándares pedagógicos y que mira al ejercicio profesional como marco para la buena enseñanza. Muy bien, pues bueno, yo no voy a entrar ahí en detalle, ya se ha mencionado, ¿cierto? Preparación de la enseñanza, creación del ambiente propicio, enseñanza para el aprendizaje de todas y todos los estudiantes y, por cierto, las responsabilidades profesionales. Entonces acá tenemos hoy día 4 criterios que se mantienen, los 4 dominios, perdón, con ahora 12 criterios que están estructurados y que se tienen que ir relacionando con los estándares específicos ligados más bien al contenido de las habilidades a desarrollar en cada disciplina o en cada área específica de la docencia, y que para eso, cierto, está ahí el enlace que nos ha compartido Graciela. Bueno, esto hay que mirarlo con altura de mira y ver qué aspectos del marco para la buena enseñanza se relacionan con el incidente crítico que yo abordé y hacer la revisión de qué elementos son los más pertinentes y por qué. No basta con que yo diga B1, B3, tengo que explicarlo. Tengo que hacer la explicación y tengo que hacer la reflexión cómo determinado dominio y determinado criterio se vincula o no, positiva, negativamente o de manera neutra, con los elementos ligados al relato de mi incidente crítico. Y esto es importante, no basta con mencionar el dominio o el criterio. Hay que explicarlo y hay que explicar esa relación, ¿ya? Y eso es sumamente importante en la construcción argumentativa. Ahora, como ya hemos dicho,
el ejemplo básico acá sería, ¿qué dominios y criterios asociados pueden ser relacionados para comprender contextualizadamente el incidente crítico en cuestión, de manera positiva o negativa o neutra? ¿Qué discusión, puede plantearse sobre el cumplimiento positivo o el incumplimiento en términos negativos de algunos criterios o dominios asociados al incidente crítico que he escogido? En términos negativos, ¿qué pudiese haber ocurrido si se hubiesen considerado determinados criterios o dominios con relación al incidente crítico? Pensando que estoy abordándolo desde esa perspectiva. Si lo abordo en términos positivos, ¿qué resultados favorables del incidente crítico pueden ser explicados gracias a la consideración de tales o cuales criterios o dominios con relación al incidente crítico? Entonces, ahí está la gracia de que el marco para la buena enseñanza nos dota de una perspectiva epistemológica, pedagógica, y nos da un enmarcamiento didáctico, educativo, que exige que no baste con el nivel anterior donde le dimos una perspectiva más bien de fundamento teórico inicial en el paso 2, sino que se requiere el paso 3 para darle ese sustento, ¿ya? En el ejemplo, dice, análisis de la situación. Desde el marco para la buena enseñanza, este incidente será analizado desde el dominio B, creación de un ambiente propicio, y el dominio C, enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. Entonces, aquí ya lo enmarca y empieza a explicar qué dominios específicos, qué criterios específicos son los que se van dando y cómo esto se articula desde el punto de vista del análisis, ¿ya? Me lo voy a saltar por temas de tiempo, después ustedes lo van a poder revisar. Y luego, el paso 4 y final es cómo yo considero, ¿cierto?, este incidente crítico ahora desde el punto de vista de la proyección, ¿ya? Si el incidente crítico, ¿cierto?, tiene aspectos positivos o negativos, dependiendo cómo lo escogí, debe ser proyectado en la acción docente futura de quien realiza el análisis. Claramente se pueden considerar alternativas de imitación, si es algo positivo, de cambio o mejora. Si es positivo, igual pueden verse elementos alternativos. Si es negativo, con mayor razón. O qué respuestas incluidas en el incidente crítico analizado se pueden recoger, se pueden articular y se pueden mejorar. Y se pueden planificar o plantear cursos de acción alternativos que mejoren la situación o la condición. Y por cierto, se debe relevar la proyección profesionalizante cuando este practicante, es decir, ustedes, como futuro o futura docente, tenga toda la responsabilidad dentro del aula. Porque si yo estoy en proceso de práctica, a lo mejor no puedo tomar todas las atribuciones porque estoy en un proceso de práctica y hay cosas que le van a corresponder al docente o a la docente guía. Pero hay un montón de otros aspectos que uno dice, tomo nota, yo habría hecho esto, pero yo no estaba a cargo, yo estaba observando o estoy en un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, eso no implica que usted no desarrolle proyecciones y reflexiones. Hay toma de decisiones que uno en la práctica no va a tener, no tiene el 100% de la toma de decisiones, pero sí puede tomar nota para cuando usted sea el responsable total y esté contratado y esté desarrollando todo su proceso como corresponde una vez titulada o titulado. Por lo tanto, es sumamente importante este punto. Entonces, ¿cómo proyecto el análisis del incidente crítico en mi acción docente futura? ¿Qué acciones observadas en el incidente crítico pueden ser imitables o no se recomiendan para mi futura práctica docente? ¿Qué cursos de acción puedo recomendar ante situaciones como las analizadas en el incidente crítico? ¿Qué proyecciones profesionales puedo plantearme ante situaciones idénticas o similares a las relatadas? Si vuelve a pasar esto, no me voy a poder yo en ese minuto hacer el análisis del incidente crítico. La idea es que de tanto hacer análisis de incidentes críticos, cuando tú te enfrentes a situaciones que son complejas, tú vas a tener un repertorio de respuestas posibles. Dicho en simple, el trabajar de esta perspectiva te profesionaliza, porque te habilita en tener respuestas alternativas y posibles de manera rápida, oportuna y teniendo clara la reflexión, el marco para la buena enseñanza y los aspectos teóricos que están ligados a la problemática que se te está presentando. Entonces, en ese sentido, más allá de una estrategia didáctica, pedagógica, evaluativa, asociada posiblemente al portafolio, de verdad el trabajo del incidente crítico te fortalece desde el punto de vista docente, te aborda temas, te permite, abordar temas y te facilita que puedas tomar decisiones, que tú seas consciente de qué es lo que estás decidiendo, y qué elementos están en juego. Y eso de verdad va más allá de una mera estrategia didáctica evaluativa, ¿ya?
Y por cierto, ¿qué compromisos profesionales debiera asumir a partir del incidente crítico analizado? Y eso es ya lo que nos corresponde a cada uno. Lo que hacen las personas que escribieron esto, dicen, en el marco del contexto educativo intercultural es necesario preguntarnos cómo podemos generar nuevas herramientas que realmente inserten al estudiante extranjero en el aula. Bueno, esa es la perspectiva, esa es la proyección, y se hace la pregunta y deja claro dónde estamos al debe, como sociedad, como equipo, y qué nos falta en el proceso formativo. Y por cierto, agrega un aspecto no menos importante, la bibliografía referencial asociada a la temática. Profesor Santibáñez. Bueno, realmente estamos ya en el tiempo, pero tal vez estaba pensando en lo que tú, cuando estabas explicando esto, Marco Antonio, si le sirve a nuestros colegas en formación de práctica final, que siempre esta reflexión situada es como un relato con un final abierto. Es decir, siempre la práctica reflexiva, cuando se convierte en un texto escrito, permite esta sistematización coherente, rigurosa, con un marco referencial sobre el incidente crítico a partir del cual estamos realizando esta reflexión. Pero el hecho que la parte final de esta reflexión situada tenga una perspectiva proyectiva, si se proyecta, plantea horizonte, es cuando realmente la reflexión trasunta y llega a ese horizonte que pone a la docente, al docente, ya sea en formación o en ejercicio profesional, en un horizonte de verdad, de transformación y de cambio. Es decir, cuando uno es capaz de hacer esta proyección, estas alternativas, esta manera de entender cómo esto incide en mi quehacer futuro, es cuando realmente la reflexión situada está convirtiéndose de verdad en un pivote para un desarrollo profesional. Porque el desarrollo profesional no es solo que acumulamos años de experiencia, ni siquiera acumulamos cursos, talleres, diplomas, certificaciones que impliquen que estoy muy bien formado. Bien, la práctica reflexiva es un muy buen indicador de cómo está mi nivel de profesionalidad, de un profesional consciente, sobre todo algo que dice el eslogan de la UNCE, ¿no? Que es la de la transformación social, que puede que yo no la vea, porque yo soy como una gotita, cada uno de nosotros como una gotita en medio del mar, pero es verdad que muchas gotitas se hacen una lluvia, pueden cambiar el paisaje, el horizonte. Que por mi parte, yo simplemente agradecer su atención y sobre todo, como decía Marco Antonio al comienzo, esta es una mirada que estamos dando nosotros aquí. Por supuesto, en esta diapositiva nos hemos saltado un montón de autores y autoras, que hubiera sido importante nombrar, Marco Antonio ha nombrado algunos, pero no lo hemos hecho para no agobiarlos, sobre todo para poner una mirada sobre la importancia que tiene la reflexión sistemática y el rol, digamos, yo diría central que juegan los incidentes críticos como uno de los componentes del quehacer docente. Muchas gracias. Bueno, ahí. Muchas gracias por su atención y por cierto, leo acá los comentarios. Francisca Domínguez dice, me parece fundamental también poder compartir esas reflexiones con nuestros pares para obtener y entregar nuevas perspectivas en la lógica de retroalimentación. Claro, eso ya sería otro género discursivo, que sería tal vez, después que entregaste el escrito o lo mejoraste, a lo mejor hacer una especie de seminario en una carrera o intercarrera, y exponer en una PPT e inclusive presentarlo como una especie de seminario, congreso, de exposición de incidentes críticos y cómo esos incidentes críticos que escogiste, resguardando, por cierto, la identidad de los establecimientos, de los colegas, de nosotros mismos también, para llegar a ciertas conclusiones que son relevantes, son muy relevantes, y que en algún minuto también se pueden discutir. Entonces es sumamente relevante e importante recoger estos aspectos. Juan Carlos Olivares, por favor, adelante. Es un tema realmente que me apasiona y hoy
lo veo desde el punto de vista del docente, del aula que ustedes están transmitiendo, y en lo personal considero que esto, tal como ustedes mencionaron, todo el aspecto académico, formación, de especialización, que son muy importantes, yo creo que acá estamos, no sé, me da la sensación que es como el corazón, como el corazón, por decir así, de la docencia, y cómo podemos nosotros realmente, a través de esta quizás metodología, de esta práctica reflexiva que nombra, digamos, ha nombrado usted de manera regular, nos permita a nosotros ya de poder desarrollar criterios, ¿cierto? Pero con un orden, ¿cierto? Con un respaldo, con un soporte, que nos permite identificar ciertas situaciones que son incidentes críticos que ustedes mencionan, pero también pienso que quizás podría también plantear la posibilidad de poder generar situaciones hipotéticas que quizás aún no se han desarrollado, y también podría ser parte también de este, digamos, análisis de incidentes críticos, donde uno podría tomar, digamos, a través de un análisis del contexto del colegio, de los estudiantes, quizás generar algún tipo de prevención frente a determinados temas que podrían suceder, ¿cierto? En el aula, como también entre los padres, entre los profesores, el establecimiento, apoderado, en fin. Me llama mucho la atención cómo se ha abordado y cómo ya no es tanto como una interpretación, sino que esta interpretación, a través de este análisis, tiene un soporte metodológico, ¿cierto? Con algunas referencias, y creo que ahí, desde mi mirada, contribuye de manera importante al quehacer del docente. Así que considero que es una herramienta tremendamente potente, y me causa bastante, digamos, ilusión saber que de alguna forma este modelo, este pensamiento se esté dando mucha fuerza al docente, digamos, que nosotros de alguna forma nos corresponde como docente o futuro docente seguir, digamos, aportar, digamos, a la comunidad escolar. Esa era mi opinión. Muchas gracias. Está también Marco Antonio Toledo. Adelante, Marco Antonio. Hola, muchas gracias por lo que han hecho hoy día, que está excelente, me encantó. Igual que la exposición de Carolina Irmas de ayer. Y justamente el tema de los incidentes críticos, yo al tiro me acordé de lo que dijo Carolina Irmas ayer, que cuando ella estuvo en México, allá había la posibilidad de escoger los cursos que uno quisiera. Como incidente crítico me parece muy bueno porque resulta positivo, un incidente crítico positivo, y lo relacioné con el tema de la atención a la diversidad, que es tan importante hoy en día. Porque de hecho es un asunto que uno debe trabajar fuertemente. Y como se bajó el marco para la buena enseñanza 2, de hecho también lo vi un poquitito, así muy por encima, y justamente este incidente crítico que menciono se encuadra también junto con el mostrado del haitiano en el punto B y el punto C, que es creación de un ambiente propicio para el aprendizaje y enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. Así que en realidad, como han podido ver por lo que acabo de mostrar, me estoy involucrando en el tema del análisis de incidente crítico, me gustó mucho. Muchas gracias, Marco Antonio. Y claro, el tema es cómo vamos articulando estos elementos y le vamos sacando, digamos, mayor posicionamiento nosotros también. Y también hay que decirlo, siendo súper transparente también, que es una estrategia que permite que los estudiantes, los docentes en proceso formativo, terminen de apropiarse del marco para la buena enseñanza en términos operativos, en términos aplicados, y no solamente aprendértelos de memoria o saber de qué se tratan o qué es un decreto, sino que en el fondo hacerlos operativos, procedimentales y que están vivos y que en el fondo se pueden aplicar, se pueden discutir y que uno incluso en algunos casos puede poner en tensión
algún criterio de un dominio con uno de otro dominio, si es que la situación del incidente crítico lo amerita. Y eso también es sumamente potente, eso ya es otra pantalla, en otro minuto se puede revisar, pero es muy enriquecedor. No sé si hay otra pregunta, por favor, adelante. A mí me gustaría agregar algo, Marco Antonio, para los estudiantes, porque la verdad es que, bueno, primero que nada, gracias chiquillos, porque cada vez que hacen alguna aproximación nueva sobre los incidentes críticos o la reflexión pedagógica, han tenido ya un continuo, pero ese continuo, los que trabajamos en la coordinación lo vemos, pero también quizás sería bueno que los estudiantes puedan revisar en los archivos que desde el 2020 que hemos ido teniendo de todo el trabajo que se ha hecho en reflexión pedagógica e incidentes críticos que se alberga en el virtual práctica, que no es menor, porque ahí también hay varias formas como han ido abordando y nutriendo este tema. Así que gracias, y chicos y chicas, chiques, naveguen en el espacio de apoyo también de práctica que tienen, que es el virtual práctica.unce.cl. Igual eso era lo que quería agregar nomás, así que felicitaciones, de verdad. Muchas gracias. Sabría, si me permites, Marco Antonio, aprovechar de dar un aviso que, claro, que aquí está dando el sol aquí en la oficina, en esta nueva oficina en la que estoy, porque la anterior se llovió, entonces estoy así como que me veo como medio en penumbra, pero o medio nublado. Pero lo que quería decir es que, primero que nos pasa siempre que cuando agradecemos que la coordinación institucional de prácticas de la UNCE nos invite a compartir esta experiencia, siempre son los colegas formadores quienes se sienten más interpelados cuando hacemos estas presentaciones, ya sea porque sienten que les ayuda o porque los invita también a compartir sus propios enfoques con respecto a esta temática. Así que primero agradecer y creo que es algo bonito, y por lo tanto creo que aquí hay un tema tal vez que tenemos que trabajar de formación continua, tanto como para nuestro personal interno, como pensando en muchos profesores y profesoras que no tuvieron en su formación inicial esta mirada y que hoy día es algo que le está demandando la evaluación docente y el sistema. Lo segundo es decirles que la práctica reflexiva tampoco es exclusiva de los profesores. Todos los profesionales tenemos que reflexionar sobre nuestro quehacer. Lo que pasa es que sobre lo que más se ha escrito es la práctica reflexiva en profesores, en profesoras, ¿no? Y en ese sentido decirles que perfectamente sus memorias y sus seminarios de títulos pueden ser en esta temática, porque justamente la práctica reflexiva motivada por los incidentes críticos hace una interesante articulación entre los conocimientos disciplinares, los conocimientos pedagógicos y los conocimientos didácticos de la disciplina. En estos dos últimos ámbitos donde fuertemente se mueve el marco para la buena enseñanza, el antiguo y el actual. Estas eran las dos cosas que quería decir. Sí, yo tal vez quisiera agregar que como estrategia, incluso ya pensando en otro espacio, se puede trabajar con el incidente crítico dado, es decir, el docente elige el incidente crítico, pero sobre todo en las prácticas iniciales o intermedias. Pero en esta etapa, el desafío es que ustedes como practicantes, ustedes escojan los incidentes críticos, ustedes aprendan a observar, seleccionen los criterios asociados a la realidad educativa, los recojan, sean capaces de analizarlo, revisar bibliografía que permita analizar desde ya no el sentido común, sino que el discurso especializado, lo que ahí ocurre, luego que aborden el marco para la buena enseñanza y finalmente que se proyecten. En el fondo que tengan una proyección y que vean que esto no es un mero ejercicio, no es una mera labor didáctica. Esto de verdad, bien usado, bien empleado, ayuda tanto en los ensayos que hay que hacer con respecto a la prueba EN, como lo que se puede trabajar en la evaluación docente y que ustedes, por estar, digamos, en el tiempo en el que están terminando su carrera, van a pasar por evaluación docente y les van a pedir que hagan ensayos reflexivos críticos. Y yo diría que el comienzo tendría que estar dado de alguna manera con esta metodología que puede ser una ayuda, como pueden haber otras más, pero en principio el foco consideramos que es importante que lo asimilen, que entiendan cómo esto se articula
y que también sean capaces de proyectar su labor más allá de la titulación. Y por otro lado, yo creo que es un desafío importante que tiene que ver con cómo se trabajan las memorias, seminarios, en pregrado. Perfectamente en el futuro pudiéramos tener un trabajo de cómo hacer memoria desde los incidentes críticos, escoger incidentes críticos que tengan que ver con las bajadas didácticas de mi disciplina, y yo perfectamente puedo analizar, no sé, grabar clases, analizar mis clases grabadas y sobre aquello reflexionar y proyectarme, o proyectar las clases específicas de mi disciplina de un contenido, del desarrollo de un tipo de habilidad en específico, que esa mirada, llevado a ese ámbito, no está desarrollada. Así que regalo esa idea, creo que se puede trabajar de manera sumamente potente y puede ser una muy buena manera de entender que el proceso de memoria no es para desarrollar tesis, que eso se hace en magíster, se hace en doctorado, y que el trabajo de memoria no tiene por qué ser menos académico, menos disciplinar, menos especializado, y que es evidente que hoy día perfectamente, y lo quiero recalcar, con el análisis de un conjunto, de un grupo de incidentes críticos, perfectamente se puede hacer una memoria profunda, analítica, pertinente para el desempeño profesional y, como dice Henry Giraud, desde una mirada de pedagogía crítica, desde una mirada transformadora, que no se quede y que los docentes transformemos la realidad, y que desde esa perspectiva, en el fondo, seamos capaces de resolver los conflictos actuales ligados a herramientas pedagógicas, ligados a herramientas de construcción social, y que no estamos desvinculados de la realidad. Hacer investigación no tiene por qué ser una desvinculación de la realidad, todo lo contrario. Y este tipo de estrategia demuestra que se puede hacer y que está ni siquiera a la vuelta de la esquina. La tenemos acá y la podemos trabajar desde esa perspectiva. Así que, de verdad, muy agradecido, y si hay más preguntas, nosotros felices de quedarnos compartiendo también. Sí, no sé si no veo manos levantadas, no veo comentarios en el chat. Yo creo que Ronald levantó la mano, Ronald, Graciela. súper. Ya. Ronald, para que tomen la palabra. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a ambos profes por la presentación de hoy. Y quería hacer una consulta acerca de los incidentes y cuando se debe hacer esta reflexión. La consulta es la siguiente. ¿El incidente crítico tenemos que enfocarlo en el proceso que tengamos este semestre de la práctica profesional, o pueden ser acorde a experiencia que hayamos tenido en otro tipo de práctica, otra experiencia que hayamos tenido en establecimiento educacional, o enfocado netamente en este proceso que vamos a tener de ahora a lo que termina el semestre? Como más que nada esa mi- Marco Antonio, bueno, temporalmente tu práctica reflexiva siempre está abierta al tiempo. Vamos por ahí. De hecho, hay cosas que a veces pasan mucho tiempo, que han pasado mucho tiempo atrás, y en el presente, en tu presente, cualquiera sea este, haces clic, ¿no? A partir de la reflexión. Ahora, intuyendo por dónde va tu pregunta, efectivamente la idea es que sea en esta experiencia de práctica final, si es que tú vas a hacer la práctica ahora este semestre, los incidentes críticos sean este que hacer, ya que sean de lo que te pasa o de lo que te va a ir sucediendo a partir de que ya te insertes al colegio, comiences a observar las clases, que es la primera etapa antes de que tú hagas docencia directa. Los incidentes críticos tienen que ser tomados de esas realidades, de lo que va a ser tu experiencia de práctica final. Ok, muchas gracias. Esa era la duda que tenía y también me pareció súper bueno que no solamente tomemos las cosas negativas por incidentes críticos, sino las cosas positivas o incluso neutras. Y me rescato mucho darle valor a veces a las cosas que uno está haciendo como profe, que a veces no las valoramos nosotros mismos, y creo que aquí se está dando la instancia también para que podamos autoobservarnos, autoconocernos, cómo estamos desarrollando nuestra profesión docente. Eso, muchas gracias. Gracias, Ronald. Tú acabas de decir una cosa que no, tal vez nosotros no hemos visibilizado porque no, era, no, está, no hay tiempo en una sola sesión para decirlo todo. Pero también
la reflexión es una forma de desplegar el autoconocimiento personal y profesional. Así que totalmente te doy el punto. La práctica reflexiva también ayuda a un autoconocimiento personal, sobre todo profesional. Lo segundo que quiero aprovechar de decir es que cuando reflexionamos a partir de los incidentes críticos, nos ayuda a separar nuestras emociones, sentimientos que muchas veces están involucrados ahí, con respecto de situaciones como objetivas. Lo digo porque a veces en las prácticas de análisis que se dan en los contextos escolares, uno escucha a muchos colegas que hablan como, voy a decirlo así, desde la guata. Podría haberlo dicho desde más abajo, sería poco académico, como desde lo primero que sale. Y justamente la práctica reflexiva ayuda a hacer ese tamiz, ese filtro, ese colador, para mirar las cosas y ponerlas en su contexto pedagógico, epistémico, en el marco para la buena enseñanza, para poder realmente separar muchas veces lo que son esas emociones y sentimientos, muchas veces negativos, por lo que son los hechos en sí mismos. Sí, muy de acuerdo. Y yo solo quería agregar que, claro, como estrategia, depende cómo se utilice. En particular, nosotros lo hemos empleado con práctica 1, práctica 2. Y ahí justamente partimos de que recuerden algún hecho positivo, negativo o neutro de su proceso formativo. Entonces hacemos el análisis del hecho educativo asociado a ciertas experiencias que los estudiantes han tenido, pero cuando estamos hablando en cuarto semestre, tercer semestre, y luego va evolucionando eso y se va transformando al final a ser capaz de analizar situaciones que se están viviendo en lo cotidiano y en el proceso de práctica. Entonces, la idea es que este tipo de dinámicas se puedan ir instalando desde lo que compete al ámbito de las prácticas iniciales, las prácticas intermedias, y que lleguemos a la etapa de práctica final, y eso también naturaliza una manera de trabajar, y eso también facilita el proceso formativo en general. En esto no hay una regla, no hay una obligación que una carrera tiene que hacerlo porque nosotros hoy día estamos exponiendo esto y tiene que hacerlo sí o sí. Aquí no hay orden de partido, ni mucho menos, sino que lo que hay es que es una dinámica que puede ser útil y que en la medida que los procesos de práctica en toda su estructura puedan usarlo, maravilloso, o que puedan usar otras estrategias, pero en particular esta es versátil y se puede ir adaptando. En la medida que un estudiante parte en tercer semestre haciendo ensayos iniciales, es evidente que cuando pasa a prácticas intermedias lo sigue desarrollando, y cuando llega a práctica final, esto que estamos haciendo ahora lo tiene clarísimo porque ya tiene una estructura de pensamiento. Entonces, lo que hay detrás de esto es más bien introyectar o instalar un proceso de reflexión permanente, de análisis crítico fundamentado, y que además incorpore el marco para la buena enseñanza. Entonces, en ese sentido, ya no termina siendo una estrategia, sino que termina siendo un propósito formativo que es mucho más profundo y que claramente desde nuestra perspectiva los invitamos a aquello, pero ustedes son libres de poder abordarlo, poder trabajarlo, pero en la medida que les sea útil, de verdad, se le puede sacar mucho partido, y sobre todo quedándose con la idea que no todo tiene que ser el análisis de error, el análisis de lo negativo. Tenemos que también salir de esa mirada que termina siendo más bien punitiva, y tenemos que también destacar las cosas bien hechas, las que están por mejorar, las que están en evolución, e inclusive seleccionar procesos de clase de ustedes, que sean capaces de, en su proceso de práctica, escoja la clase, la peor clase que le tocó, una clase medianamente lograda y una clase que usted sabe que le resultó bien porque logró todos los objetivos que quería desarrollar en esa clase, la planificación coincidió, los estudiantes participaron, qué sé yo. Y también yo puedo analizar mi clase desde esta perspectiva con estos 4 elementos, y el criterio y la construcción del ensayo crítico, reflexivo, se hace más rico porque ya no solamente que estoy observando hechos, sino que también estoy analizando clases. Por lo tanto, es más versátil de lo que parece. Lo importante es la transformación, lo importante es la proyección, lo importante es que incorporen el marco para la buena enseñanza, y sobre todo que sean capaces de identificar estos otros aspectos, porque en definitiva les permite enriquecer su labor profesional, su formación, y además va más allá del proceso formativo, sino que va desde la formación permanente en el ejercicio profesional. Eso quería agregar, y está Álvaro con la mano arriba. Hola, buenos días. Buen día. ¿Qué les parece a ustedes que
¿Y cómo influye esta confluencia de una visión un poco, digámoslo así, entre comillas, más moderna de la labor docente profesional en comparación a las generaciones más antiguas que ven este tipo de instancias, como lo decía en el chat, a lo mejor como una, entre comillas, paja pedagógica o un agobio pedagógico respecto a, y que en cierta forma van marcando un poco el paso de las personas que se van formando dentro del colegio a tener esta misma visión de crear finalmente un profesional que a lo mejor sí hace reflexión, pero es una reflexión un poco tecnocrática de la labor docente y no va un poquito más allá de visualizar problemas realmente eh, atingentes a la mejora de la labor docente. Entonces, ¿cómo creen ustedes que afecta esta como disonancia que hay al momento de empezar a formarse dentro del mundo ya de la práctica en sí, eh, hacia eso, o hacia formar a seguir formándose como un profesional crítico que llega a lo que, bueno, como el profe decía, y Donald Chon es el clásico de este tipo, a llegar a una reflexión sobre la reflexión-acción y no quedarse solamente en una reflexión sobre la acción solamente? Sí, yo partiría diciendo que una autocrítica que nos hacemos es que en muchos casos hemos implementado estos elementos y en muchas situaciones ha terminado siendo también un término que hemos usado con otros académicos que en otros minutos me ha tocado trabajar, un poco en broma, hablábamos del cumplimiento. Cumplo, pero miento. Es decir, instalo, hago el ensayo, respondo, pero no hago ninguna transformación y no proyecto más allá, sino que termina siendo el portafolio, por ejemplo, un mero accesorio administrativo, donde yo hice la reflexión, está el elemento ahí, pero no transformó nada, no pasó nada. O que el portafolio o estas reflexiones no se vinculen con lo que están viviendo ustedes en el proceso de práctica. Y que terminemos haciendo una reflexión que puede ser súper interesante, ligada al portafolio en términos formales, pero que no traspase la frontera de la universidad y que vea una desvinculación entre la universidad y lo que ustedes viven en su proceso de práctica en términos reales. Entonces los mandamos a hacer actividades, los mandamos a hacer una serie de elementos, pero resulta que todos esos componentes que son reflexivos, ojo, son reflexivos, pero no terminan siendo reflexivos críticos de lo que realmente está pasando y, y de las necesidades que se le levantan a ustedes en su proceso de práctica profesional. Yo en eso soy súper crítico y creo que ese es el desafío al menos que tenemos muchos de los que estamos acá en términos de cómo tratamos de equilibrar las cosas y que se compense y que si bien hacemos reflexión y que consideramos que sí la hacemos, pero que nos falta avanzar para que sea lo más pertinente con respecto a lo que ustedes están viviendo en el proceso de práctica. Y ahí hay un desafío y estamos al debe, eso de partida. Y creo que ahí se da un poco lo que apunta Chon justamente en esa perspectiva, y yo quiero insistir con Giraud con respecto a cómo los profesionales transformativos logran hacer un cambio y nos salimos de la perspectiva tecnocrática o reconocemos que hay que cambiar y no por cambiar o no por tener un marco para la buena enseñanza nos vamos a transformar en tecnócratas neoliberales. Y la apuesta de Giraud justamente esa. Profesionales transformativos desde la reflexión profesional, disciplinar y científica especializada. La docencia es una labor científica y este tipo de ensayo lo demuestra. No puede ser un tema solo de costumbre, de buen trato, maltrato, no. Tiene que ser un tema profesional y nosotros tenemos que darle relevancia a nuestra profesión instalando que somos profesionales críticos transformativos de verdad, no en el discurso, en la buena onda, sino en términos concretos, en términos operativos. Eso con respecto a lo que decía Álvaro. Don Marco, si quiere agregar algo. Estaba pensando, o sea, todos nosotros podemos pensar lo que queramos, partamos por ahí. En una universidad pública como la nuestra, muchos docentes formadoras, pueden ni siquiera estar de acuerdo con este modelo, ni estar de acuerdo con la evaluación docente, ni estar de acuerdo con el marco actual regulador de la actuación docente en Chile. Eso es totalmente legítimo, ¿ya? Pero lo real es que ese sistema, estemos de acuerdo o no, es el que me regula a mí qué hacer, ¿ya? Es el que pone las reglas de cómo voy a ser evaluado. Y nosotros tenemos un deber de prepararlos a ustedes para enfrentar ese mundo. Por lo tanto, la práctica reflexiva
en consonancia o en disonancia con el modelo que tenemos hoy, sigue siendo igual relevante. ¿Ya? Y en ese sentido es una responsabilidad moral, ética, que yo cree espacios, especialmente quienes estamos en el área de práctica y de didáctica, hagamos espacio para que los futuros, las futuras docentes puedan reflexionar. Primero, como decía Marco Antonio, en una etapa de la práctica inicial y la intermedia, en una dimensión de entrenamiento especialmente, ¿no? Y ya en esa etapa de la práctica avanzada, una práctica reflexiva que parte con los incidentes críticos que te ocurren a ti cuando estás en el aula, que te ocurren a ti cuando estás en el trabajo colaborativo con el docente guía, que te ocurre a ti cuando estás en la reunión de profesores o reunión de área. Así que en ese sentido, un formador o una formadora que no ayuda, que no fomenta esta competencia reflexiva en sus futuros profesores y profesoras, comete una grave omisión, ¿ya? Porque es dejarte cojo, manco, sordo, tuerto, para poder abordar de forma amplia, plena, lo que significa nuestra actividad docente. Eso es lo que yo diría, con toda, con menos, digamos, con buenas maneras, pero yo diría esto. Sí. Bueno, agradecemos a nuestros dos académicos, a Marco Antonio y a Marcos Santibáñez, que también con sus investigaciones también van nutriendo también todo lo que es la formación práctica. Vamos a seguir con estas temáticas en sus comunidades de práctica, con sus coordinadores, con sus tutores, que es importante abordarla y profundizarla. Y a Juan González, que nos está ahí administrando la plataforma, muchas gracias a él también. Así que muchas gracias, nos encontramos el viernes a las 11 de la mañana con David Reyes, ya para trabajar en la plataforma virtual su portafolio. Muchas gracias, un abrazo y una buena semana.